¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Como leemos en el antiguo texto bíblico la ocurrencia de las 7 plagas de Egipto, eh, en el Perú están también dándose en los últimos años 7 plagas que voy a mencionar. La plaga primera, la más complicada porque no es reciente, pero se ha agudizado en los últimos años, la plaga de la corrupción, que rompe los valores, que rompe todo un sistema de deberes y derechos, que se vincula al narcotráfico, que se vincula al tráfico ilícito y a los delitos de organización criminal, y que por lo tanto rompe todo esquema posible de convivencia adecuada en la sociedad y en la democracia. La corrupción, que se ha vuelto endémica, es la primera plaga que afecta al Perú. La segunda plaga ocurrió hace apenas 3 años, en 2020, cuando, como todo el mundo, el Perú sufrió los efectos de la pandemia del COVID-19. Pero esta pandemia evidenció la fragilidad de nuestro sistema de salud pública, la fragilidad de nuestro sistema educativo, la fragilidad de nuestro sistema comunicacional y también la fragilidad de nuestra democracia para poder afrontar semejante problema con una mínima eficiencia, de suerte tal que tenemos el lamentable récord de ser uno de los países con el mayor número de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. La tercera plaga se produjo cuando la pandemia empezó a disminuir como consecuencia de la generalización de las vacunas. Y esta pospandemia nos ha enfrentado a un mundo diferente. No volvimos a la realidad prepandemia. Todos hemos cambiado. En el Perú eso ha ocurrido también de una manera absolutamente geométrica en sus efectos. La pospandemia implica que muchos que perdieron su empleo ya no lo han podido recuperar, porque las empresas o instituciones que los cobijaban para trabajar ahora o han convertido esos puestos de trabajo en temas que hoy lo hacen sistemas o plataformas digitales, o han hecho que una persona haga el trabajo de 2 o 3 anteriormente. Y esto, además de precarizar el empleo y dejar sin empleo a muchos, ha significado también toda una reingeniería en todo orden de cosas, en la parte económica, tecnológica, social, de marketing, etc. La pandemia todavía no muestra todos sus efectos en lo que pasa por los impactos emocionales que ha generado. Todos hemos sufrido la conmoción de perder a algún familiar, algún amigo, o de estar nosotros mismos comprometidos con la enfermedad. Todos hemos tenido el impacto de que en pocos minutos de pronto nuestra vida cambió. Y hoy tenemos una generación de la pandemia, así la podríamos denominar, que en sus primeros años, en su niñez temprana, no han tenido el proceso de socialización mínimo que se necesita para desarrollar las habilidades blandas y otros aspectos del crecimiento emocional y cognitivo correspondiente. Tenemos estudiantes que han vuelto a la presencialidad, pero con elementos que no tenían sus mayores. Vieron en su momento la oportunidad de desarrollar esas habilidades en el colegio con sus compañeros de clase o en el barrio con sus amigos, las reuniones comunes que se hacen en los días que no se está estudiando. La tercera, eh, entonces, plaga es la pospandemia, que nos sorprende con una serie de cambios inusitados, disruptivos, a veces difícilmente comprendemos, ya continúan habiendo otros. La cuarta plaga ha sido el gobierno del presidente Castillo. En sus 6 meses de actividad, pareciera que ha hecho que el país se retrase 10 años con una mezcla absolutamente explosiva de
inexperiencia, ignorancia, mediocridad, corrupción y absoluta irresponsabilidad para no tratar de compensar tremendas carencias con las que se llevó este gobierno. No es un asunto peyorativo, no es un asunto de discriminación, no. Además, hubiéramos querido los peruanos que un maestro rural llegue a la presidencia para, por ejemplo, mejorar la educación en el Perú. No, llegó con un criterio sindical, politiquero y demagógico y con cuotas de poder para sectores que solo buscan la violencia y su propio beneficio, que propician el narcotráfico, que no están de acuerdo con la democracia, pero la usan a conveniencia, que infiltran al Estado para tratar de ganar agua para su molino, que no creen en la inversión privada y que pretenden implementar propuestas que de propuestas no tienen nada, pero que se llaman economías populares o estatales de mercado, o en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Eso es lo que hemos tenido. Y esta plaga nos ha generado un retroceso sustantivo en muchos aspectos y ha evidenciado temas que no se generaron con Castillo, pero que estaban allí, subyacentes y que hoy son muy evidentes. Quinta plaga, los conflictos sociales y políticos que se dieron apenas Castillo fue desaforado como consecuencia del golpe de Estado que implementó infringiendo la Constitución y convirtiéndose en un dictador. Él llegó con los votos del pueblo, pero se convirtió por su propia decisión en un dictador más, en un tirano que pretendía usar el poder para beneficio propio sin importar la Constitución y las leyes. Sexta plaga, el ciclón Yaku, que vino como para terminar de completar el desastre y en medio ya de nuestra situación complicada y caótica, ha vulnerabilizado todo el Perú y ha generado que en muchas ciudades en la costa y en la sierra de nuestro país estén hoy día verdaderamente destruidas como consecuencia de estos desastres naturales que nunca habían producido en esa magnitud en lo que va de este siglo y durante el siglo XX también, quiero decir. Séptima plaga, el niño costero débil, que aunque débil, ya está generando problemas que tendremos muchos años que afrontar para reconstruir, para reponer y para evitar que en el futuro tengamos esta vulnerabilidad a lo que en este momento. Siete plagas del Perú: corrupción, pandemia, pospandemia, gobierno de Castillo, conflictos sociales y políticos, ciclón Yaku, niño costero. Y hay una plaga transversal que quizás es la peor, porque a pesar de todas las habilidades que tenemos los peruanos, de nuestro emprendimiento, de nuestra creatividad, de nuestra diversidad, que sin duda es admirada en el mundo y también en el Perú, por supuesto, en medio de todas estas plagas, los peruanos muestran un comportamiento de indiferencia, de anomia, ¿no? De desilusión, de desconfianza. Un país dividido, un país sin rumbo, que tenemos que encauzar rápidamente. Siete plagas del Perú que debemos afrontar para no solamente tenerlas, sino lograr por fin que el Perú retome una senda de muchos años y de muchos gobiernos en los que vayamos por un crecimiento sostenido, una distribución del ingreso adecuada, con un Estado modernizado y eficiente, es decir, con un desarrollo sostenible que nos merecemos. Hoy Perú debe estar en las próximas décadas y empezamos a cambiar desde ahora. Gracias.